Punto clave 1. Cuando la pasión se une al esfuerzo. ¿Alguna vez has estado tan inmerso en una actividad que has perdido la noción del tiempo? Resulta que hay una explicación científica. Esa sensación cuando el mundo parece mudo mientras trabajas se llama flujo o la zona. Si no estás familiarizado con el concepto, puede que descartes el flujo como una fantasía o un enredo pseudocientífico. Pero la realidad no podría estar más lejos. Los científicos validan incondicionalmente este extraordinario estado. Nuestro cerebro tiene su propio equipo de vengadores: dopamina, norepinefrina, endorfinas, andamida y serotonina. Cada uno de ellos desempeña distintas funciones que van desde animarnos hasta proporcionarnos un subidón natural. Este potente cóctel nos impulsa a la zona, el mismo espacio mental donde Taylor Swift escribe sus canciones y Stephen King conjura su próximo bestseller. El flujo puede convertir lo ordinario en extraordinario, el y sí en voilà. Por desgracia, no hay una puerta mágica que conduzca directamente a la zona. El flujo requiere valor, concentración y una sensación de dominio de tu oficio. Es más una emocionante expedición que una parada final, y como cualquier aventura, puede ser un desafío, pero llegar a ser muy gratificante. Esfuérzate por progresar, no por perfeccionarte. La zona es un santuario sereno, un silencio entre el ajetreo. Te pone una capa de superhéroe sobre los hombros y salpica tu vida de brillo, alegría y satisfacción. Así pues, prepárate para aprender más sobre el flujo, tanto si eres un artista que lucha con un lienzo en blanco, un programador frente a un algoritmo obstinado o alguien que busca una vida más plena. Puede que sea la magia que estabas buscando. Atención, este resumen te hará imparable. No sigas adelante si tus lugares favoritos son las zonas de confort. Punto clave 2. Un niño preso hizo un descubrimiento. El cerebro detrás del concepto de flujo es el ingenioso psicólogo húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi. Desde que reconoció la zona y acuñó el término, sus colegas científicos le llaman cariñosamente el padre del flujo. Nacido en la Italia devastada por la guerra y enviado de niño a un campo de prisioneros italiano, Csikszentmihalyi encontró consuelo jugando al ajedrez. Cuando el tablero de ajedrez se convirtió en su fortaleza, se dio cuenta de algo extraordinario. Se sumergía en una profunda concentración y alegría con cada movimiento estratégico, escapando momentáneamente de su sombría realidad. Se preguntaba por qué los adultos rara vez encontraban un refugio tan dichoso en la adversidad. En tiempos difíciles, una afición o pasión puede convertirse en un salvavidas. Esta profunda revelación desencadenó su búsqueda de por vida para descubrir las claves de una vida alegre. Su fascinación por los momentos de profunda satisfacción y significado le impulsó a estudiar la felicidad de una forma totalmente nueva. Entrevistó a personas de diversas procedencias y culturas, desde audaces escaladores hasta agricultores que trabajan duramente, y descubrió un fascinante hilo conductor. Independientemente de su actividad, la gente experimentaba euforia y plenitud cuando estaba absorta en su oficio. En palabras sencillas, si la vida fuera un cómic, el flujo sería tu superpoder. Ni siquiera los lunes pueden robarte la alegría cuando amas lo que haces. Resultó que la zona no era solo un estado psicológico, sino una respuesta a la vieja pregunta de ¿qué da sentido a la vida? El descubrimiento de Csikszentmihalyi tuvo un impacto sísmico en múltiples ámbitos, desde los negocios a la creatividad. Empezó a remodelar los campos científicos y nuestras ideas sobre el potencial humano. Grandes empresas como Toyota, Ericsson y Microsoft captaron el poder del flujo y lo incorporaron a sus estrategias y culturas de trabajo. En particular, el mundo del deporte también se dio cuenta y adoptó el flujo como herramienta. Se puede decir que todas las medallas de oro olímpicas y victorias en campeonatos mundiales tienen algo detrás de estar en la zona. Además, en los deportes extremos, entrar en la zona es necesario para sobrevivir. En medio de olas rugientes, montañas escarpadas y ríos caudalosos, donde cualquier error podría ser fatal, los atletas descubrieron que el flujo era su aliado de confianza. En este estado mental de gran concentración, pueden confiar en que sus cuerpos realicen los movimientos correctos en el momento adecuado. Cuando encuentres una actividad que te lleve fácilmente a la zona, tu vida ganará una pizca extra de alegría. Punto clave 3. Bailando con el peligro. Una fría mañana de otoño, Dean Potter, la leyenda de los deportes extremos, se despertó con un pensamiento que consumió por completo su mente. Se propuso conquistar el monte Fitzroy, un imponente gigante en el corazón de la Patagonia en Sudamérica. La montaña, famosa por sus afilados acantilados, su clima cambiante y su traicionero aislamiento, era un oponente formidable. Una bestia abrumadora para muchos, pero para Potter era un desafío estimulante. Todo ascenso comienza con un solo paso. Potter no era un temerario común y corriente, era un solista libre, de una raza audaz de montañeros que escalan alturas sobrecogedoras sin cuerdas ni ningún otro equipo de seguridad. Aunque el peligro acechaba en cada grieta, la recompensa para él era una conexión con la naturaleza tan profunda que resultaba embriagadora.
Dean entraba en la zona cada vez que ponía las manos en la fría y firme roca. El tiempo y el espacio perdían su poder. Sus movimientos eran fluidos y fáciles. Su mente, normalmente un ciclón de pensamientos, estaba inquietantemente en calma. Tenía la sensación de que algunas partes de su cerebro hacían un paréntesis mientras otras tomaban el control. No era solo su percepción, la ciencia confirma este fenómeno. Algunas áreas cerebrales responsables de la autoconciencia y el control de los impulsos se calman durante un estado de flujo. Esta tranquilidad ayuda a las personas de alto rendimiento como Potter a dejar a un lado las dudas sobre sí mismas y alcanzar su máximo rendimiento. Además, el cerebro libera analgésicos naturales. Pero, ¿cómo podemos llegar a la zona? Determinados factores externos actúan como catalizadores. El riesgo y el peligro, por ejemplo, pueden agudizar nuestra concentración y empujarnos a rendir al máximo. El subidón de adrenalina desencadena la liberación de norepinefrina y dopamina, preparándonos así para los desafíos. Curiosamente, no se trata solo de amenazas físicas. Los riesgos mentales, sociales o creativos también cuentan. ¿Te has dado cuenta de que una fecha de entrega inminente puede convertirte milagrosamente en un gurú de la productividad? Los entornos ricos en novedad, imprevisibilidad y complejidad también pueden lanzarnos al flujo. Es el asombro que experimentamos al contemplar un vasto cañón o al estudiar los detalles de una diminuta gota de rocío. Por último, cultivar una conciencia aguda de nuestros sentidos puede ayudarnos a entrar en un estado de flujo. Las actividades que fomentan la atención plena, como el yoga o las artes marciales, hacen maravillas en este sentido. Si utilizas estos desencadenantes estratégicamente, descifrarás el código. Y una vez que encuentres las claves de la zona, desenterrarás tu talento oculto y mejorarás más allá de lo imaginable. Punto clave 4. Puedes conquistar el cielo, aunque tengas miedo a las alturas. Cuando el paracaidista Mike Swanson estaba en el tejado de la Torre Willis, le invadió una oleada de ansiedad. Temía profundamente las alturas, y la mera visión del rascacielos de 440 metros de altura hacía que le transpiraran las palmas de las manos. Pero estaba a punto de hacer algo sin precedentes: lanzarse al cielo, maniobrando a través de la ciudad solo con un traje de alas, una hazaña que nadie antes se había atrevido a intentar. El flujo es la cabina telefónica donde Clark Kent se cambia de ropa, el lugar donde emerge Superman. Steven Kotler. El vuelo con wingsuit, el arte de planear por el aire como un pájaro, tiene una historia larga y mortal. A lo largo de los siglos, innumerables personas se ataron a alas caseras y se lanzaron desde estructuras altas, a menudo con resultados fatales. Pero a finales de los años 90, los avances tecnológicos dieron a esta actividad un lavado de cara más seguro, atrayendo a temerarios y adictos a la adrenalina de todo el mundo. En poco tiempo, el vuelo con traje de alas llamó la atención de Hollywood. El director de cine estadounidense Michael Bay, cautivado por este emocionante deporte, quiso incorporarlo a su taquillera película Transformers: El lado oscuro de la luna. Reclutó a un equipo de pilotos de wingsuit, entre ellos Mike Swanson, para que le ayudaran a coreografiar una escena impresionante. Antes de intentar el audaz salto, el equipo realizó un riguroso entrenamiento en Suiza. Se centraron en anticiparse a los movimientos de los demás. Este concepto, al igual que el de flujo, no tiene nada que ver con lo psíquico, sino con la ciencia. El neocórtex, el centro neuronal de las funciones de orden superior, predice acontecimientos futuros basándose en la información sensorial. Las predicciones acertadas desencadenan la liberación de dopamina, afinando así las anticipaciones del futuro. Los atletas necesitan esta habilidad para tomar decisiones en fracciones de segundo cuando el peligro les pisa los talones. Swanson y el equipo se esforzaron por predecir los movimientos de los demás durante el vuelo. Por ejemplo, Swanson observó el zapato izquierdo de su colega en busca de señales reveladoras de maniobras futuras. Su cerebro descodificó estos patrones, provocando sus reacciones. Esta sincronía permitió a la tripulación navegar por el desalentador paisaje urbano en un estado de flujo colectivo. El poder de un equipo está en su unidad. El flujo grupal, la versión colectiva del flujo individual, es un poderoso estado que surge dentro de un grupo con objetivos compartidos y enfoque láser. El profesor de psicología Keith Sawyer descubrió este fenómeno al estudiar grupos de alto rendimiento que participaban en improvisaciones. Descubrió que el flujo grupal magnifica la creatividad, el rendimiento y la cooperación. Es un estado en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Punto clave 5. Hacer historia divirtiéndose. La exploración del flujo y su potencial para amplificar el rendimiento a menudo pasa por alto un aspecto clave: el dominio a largo plazo. Imagínate a un esquiador desafiando a la gravedad, cayendo en cascada por una montaña, no como un artista de un solo éxito, sino de forma constante. Conoce a Shane McConkey, el legendario atleta que redefinió lo que significaba ser profesional. De niños nos enseñan a no jugar con fuego, no a cómo jugar con fuego. Steven Kotler. McConkey se burlaba de los métodos de formación tradicionales, considerándolos tediosos y poco estimulantes. En lugar de eso, eligió un camino salpicado de diversión e innovación. El estilo de esquí de Shane McConkey encarnaba el estar en la zona y entregarse al momento. Cada pendiente era una nueva experiencia, cada salto una nueva historia.
Su contagiosa pasión por el deporte inspiró a muchos a replantearse sus planteamientos sobre el entrenamiento y la maestría. Shane decidió saltarse el camino trillado del entrenamiento interminable y la paciencia. Dio un rodeo y ludificó su práctica. Su ejemplo suscita una pregunta profunda. ¿Nos estamos perdiendo el secreto para llegar a ser lo mejor de nosotros mismos? ¿Podría estar la respuesta en dejar de seguir las reglas y aceptar nuestro lado salvaje? La alegría no es lo contrario del trabajo, sino el combustible más potente. Pero, ¿cómo podemos navegar por este territorio inexplorado de la superación personal? Entra en el intrigante reino de las perspectivas temporales, creación del psicólogo Philip Zimbardo. Identificó dos tipos de personas según su perspectiva de la vida: los hedonistas del presente, espontáneos y amantes de la diversión, y los orientados al futuro, centrados y previsores. La verdadera magia se produce cuando estos dos mundos chocan, combinando el entusiasmo del presente con una visión de futuro. ¿Y adivinas qué es lo que los conecta? El flujo. Es el ingrediente secreto que añade un soplo de aire fresco a las vidas de los hedonistas del presente y una pizca de picante a las disciplinadas rutinas de las personas orientadas al futuro. Como aventurero por excelencia, Shane McConkey era un chef maestro a la hora de mezclar estos dos aspectos. Gracias a ello, convirtió montañas peligrosas en patios de recreo. Cuando no tengas motivación, encuentra algo que te guste de la tarea que tienes entre manos. La vida y el legado de McConkey son un recordatorio convincente de que la maestría no consiste solo en llegar a la cima, sino en disfrutar del camino, apreciando cada tropiezo, cada resbalón y cada salto de fe. Punto clave 6. Mujer Maravilla Submarina. Mandy Ray Cruikshank, una niña antaño tímida de los suburbios de Alberta, Canadá, nunca se imaginó convertirse en superheroína. Era una soñadora a la que le encantaba el agua, pero sus miedos parecían más fuertes que sus sueños. Pero no sabía que el destino le tenía preparada una sorpresa. Su pasión por el océano la llevó a abrir una tienda de submarinismo en Vancouver, donde descubrió el antiguo deporte de la apnea. Consiste en bucear a gran profundidad bajo el agua sin bombona de oxígeno, confiando únicamente en los instintos corporales. Mandy Ray encontró su santuario bajo las olas en un mundo lleno de distracciones y constantes demandas de nuestra atención. La pasión puede iluminar el camino, pero el trabajo duro despeja la senda. 18 meses más tarde, aquella chica tímida y temerosa se había convertido en plusmarquista mundial de apnea. Lo que parecía imposible era ahora su realidad, todo gracias a una dedicación inquebrantable. Su viaje es un testimonio del poder de vivir el momento presente. En apnea no puedes permitirte perder la concentración. Un lapsus de atención puede acarrear graves problemas. Esta capacidad de estar plenamente presente en el ahora es un elemento clave de los estados de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi, que como se ha mencionado previamente fue el descubridor del concepto, identificó 3 desencadenantes integrales para estar en el ahora y, así, alcanzar el estado de flujo. Objetivos claros que proporcionan un sentido de finalidad y mantienen tu atención pegada al momento presente. Información inmediata que te permite ajustar tus acciones sobre la marcha, manteniéndote así comprometido. La mezcla adecuada de dificultad y habilidad mantiene la situación emocionante pero no abrumadora. Para Mandy Ray, estos desencadenantes funcionaron a las 1000 maravillas. Dividió sus inmersiones en intervalos cortos de tiempo, cada una con un objetivo claro. Escuchaba las respuestas de su cuerpo y ajustaba su práctica cuando era necesario. Y las dificultades la mantuvieron enganchada, empujándola constantemente a superar sus límites. Imagina que aplicas estos desencadenantes a tus tareas cotidianas para invocar tus superpoderes. Las limitaciones solo existen si tú las permites. ¿Sabías que, en 2005, el patinador Danny Way se subió a su monopatín y saltó por encima de la Gran Muralla China? A pesar de que sus tobillos y rodillas lesionados protestaban por el dolor, rompió no 1, sino 2 récords mundiales. Punto clave 7. El futuro de los superpoderes. Todo el mundo puede ser un superhéroe. Esa es la apasionante realidad que descubre el flujo. Sin embargo, no todo es color de rosa. Antes de que empecemos a ponernos máscaras y a volar por ahí, hay que considerar algunas cuestiones éticas. ¿Podría la gente hacer un mal uso del flujo para obtener beneficios egoístas? ¿Podrían las empresas, o peor aún, los gobiernos, manipular este potente estado? Y pensemos en los entusiastas de los deportes extremos que coquetean con el peligro y la muerte. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como cualquier gran descubrimiento, el flujo es moralmente neutro, y es nuestro trabajo emplearlo sabiamente. El privilegio y el deber siempre van de la mano. Las tecnologías de hackeo del flujo están revolucionando nuestra forma de entender la grandeza. Los avances de la ciencia nos permiten ahora seguir los estados de flujo en tiempo real. Atrás quedaron los días en que dependíamos de cronómetros para comprender la zona. La resonancia magnética funcional, FRM, por ejemplo, ofrece una fascinante visión del aspecto fisiológico del flujo. Nos ayuda a cartografiar la actividad cerebral y rastrear los niveles de energía celulares mientras seres humanos normales hacen cosas extraordinarias.
Además, los dispositivos para llevar puestos y las aplicaciones para teléfonos inteligentes han dado origen a la era de la superación personal consciente. Ahora las personas pueden controlar diversos parámetros biométricos para identificar y perfeccionar sus estados de flujo. Desde el seguimiento de la frecuencia cardíaca hasta el cálculo de la velocidad de las carreras y la natación, estas herramientas son fundamentales para convertir a los talentos en genios. En el proyecto del genoma del flujo, Flow Genome Project, se establecen laboratorios únicos conocidos como Flow Dojos o dojos del flujo. Estos institutos de investigación simulan las condiciones de alto riesgo que desencadenan la zona. Hacen que cualquiera pueda experimentar de forma segura niveles máximos de rendimiento e inspiración. Imagina un futuro en el que estas instalaciones sean tan habituales como los gimnasios, donde ejercitemos rutinariamente nuestros cuerpos, cerebros y mentes. La fusión de tecnología y neurociencia nos está impulsando hacia un lugar donde el rendimiento óptimo se convierte en la norma y no en la excepción. A medida que avanza la tecnología y se profundiza nuestra comprensión del flujo, estamos más cerca de aprovechar todo el potencial de la mente humana. El futuro rebosa posibilidades ilimitadas y, con cada nueva revelación, remodelamos los límites de las capacidades humanas. Apenas hemos empezado a arañar la superficie del flujo. Aún así, mientras avanzamos, seamos conscientes de los superpoderes que poseemos. Conclusión. Fluir no es solo un medio para alcanzar cimas personales o batir récords. Tenemos la oportunidad de esculpir un mundo mejor y más sostenible. ¿Cómo cultivamos una cultura del flujo? Empieza por fomentar un entorno que promueva la curiosidad, la apertura y el aprendizaje continuo. Cuando nos permitimos a nosotros mismos y a los demás explorar nuestras pasiones e intereses, podemos potenciarnos mutuamente como nunca antes. En segundo lugar, debemos proporcionar las herramientas y los recursos que alimenten el flujo. Esto significa invertir en educación, investigación y desarrollo, y crear oportunidades para que las personas colaboren entre disciplinas. Por último, debemos aceptar el fracaso como un componente necesario del progreso. En el flujo, estamos dispuestos a asumir riesgos, salir de nuestra zona de confort y aprender de nuestros errores. Al cambiar nuestra percepción del fracaso, de ser algo a evitar constituir una parte crucial del éxito, nos damos la libertad de innovar y ampliar los límites de lo posible. Ahora, más que nunca, necesitamos este manantial de potencial para afrontar los desafíos del siglo XXI. Convirtámonos en los superhéroes que nuestro mundo necesita, porque el futuro no es algo que nos sucede, sino algo que creamos. Prueba esto. Para experimentar las posibilidades del flujo, sumérgete en actividades que te aporten alegría a la vez que te supongan un desafío. Por ejemplo, puedes intentar rasguear una melodía con la guitarra o abismarte en tu deporte favorito. Para hackear la zona, lleva un diario y reflexiona sobre tus experiencias de flujo. Rastrea los patrones o desencadenantes que te llevan a estos estados óptimos. Considera la posibilidad de practicar técnicas de trabajo enfocado como la técnica Pomodoro o el bloqueo del tiempo. De este modo, puedes preparar el terreno para intervalos de trabajo concentrados y sin interrupciones, allanando el camino para el flujo.